como primer lugar tenemos a... Es que aquí tenía tu semblanza y se fue. Aquí está. No, ya. Tenemos a la MNC María de Rocío Ruener Morales. Ella es bióloga y maestra en ciencias en biología, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde 1990 realiza investigación citogenética vegetal, flora, vegetación, manejo de recursos locales y etnobotánica, en particular en huertos familiares de México, de las cuales ha generado diversas publicaciones. Participa en la red Ciruela, de un nombre muy largo, de Zagar, y es miembro de la red temática Etnobiología y Patrimonio Biocultural del CONACYT. En esta ocasión nos trae su ponencia Entendimiento de la diversidad biocultural de los huertos de la península de Yucatán. Entonces, le agradecemos mucho porque el esfuerzo de estar acá y pues adelante. Sí, voy a estar marcando los tiempos por aquello de... Voy. Listo. Sí, creo que en el centro. En el centro. Ya le piqué enfrente. ¿Sí se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Agradezco a los organizadores en este coloquio y quiero también decirles que aquí en esta presentación es un trabajo realizado por varias personas que hemos estado trabajando en huertos en la península de Yucatán y tiene, bueno, varios antecedentes. Este es el gocito para picarle, ¿o cómo? Es que no funciona. ¿Este para adelantar? Sí, ¿ya funciona? Sí. Ok. Y bueno, hablando del huerto familiar, y hoy en la mañana la doctora Teresa Rojas nos mostró, por ejemplo, una serie de definiciones sobre huertos mixtos, huertas, y una serie de definiciones de acuerdo a sus estudios históricos. Y nosotros, al referirnos con huerto familiar, nos referimos a una serie de documentos que se habían generado a nivel de la península y en México en términos generales cuando se abordaron el tema desde un punto de vista etnobotánico. Y a partir de ahí nosotros retomamos este punto, asignarle este nombre también de huerto familiar para que fuera conocido a nivel no solamente nacional, a referirnos a este sistema de producción tradicional. Coincido con la doctora Rojas de que sí se refiere a un huerto mixto donde tenemos plantas, tanto hierbas, árboles, arbustos, inclusive animales en este sistema de producción. Y en la península de Yucatán está caracterizado por esa gran diversidad y donde también se mostraba en las definiciones que nos mostraron en la mañana, donde este sistema provee de alimentos en diferentes momentos del año, donde podemos obtener plantas frutales, donde tenemos el producto en diferentes tiempos, podemos tener la medicina a la puerta de la casa también, y podemos tener también proteína con el manejo de animales criollos como cerdos y gallinas, en particular de cuello desnudo. Entonces, este sistema de producción es un sistema manejado por la unidad familiar campesina, no solamente por la mujer, sino también incluye a los hombres y a la familia que la compone, los hijos, los niños, tanto hombres como mujeres. Y si tenemos más parientes, digamos, podemos considerar como un solar mixto donde varias familias participan en el manejo de este sistema de producción.
Consideramos que este sistema es un sistema importante para la economía familiar, porque no solamente de eso vive la gente, ¿no? Tiene otros sistemas de producción importantes, como es sí, el manejo del monte, la milpa, por supuesto, ¿no? Que es parte del sistema de producción del manejo del monte, y también de un trabajo asalariado. La producción de algunos, nosotros les llamamos artesanías, que nos venden, nosotros compramos, pero son utensilios útiles cotidianos para ellos, como sus ropas, sus trastes o sus instrumentos para la cocina, que son importantes. Nosotros los compramos como artesanías y ellos venden también esos productos que son útiles y cotidianos. Y entonces este sistema de producción, pues bueno, consideramos que es importante ubicarlo como un sistema familiar, ¿no? Que no solamente es la mujer, sino todos los elementos que componen este sistema de producción. Y por lo tanto, bueno, hablábamos también que la península de Yucatán o el pueblo maya está caracterizado por su gran conocimiento y aporte en muchos aspectos, tanto de manejo de recursos en flora, fauna, manejo del agua, ¿no? Que permanece todavía vigente, parte importante en la península de Yucatán, que los tenemos vivos, esta cultura ancestral, ¿no? Sabemos que una gran parte de esta población no solamente era un tipo de maya, sino teníamos diferentes, ¿no? Grupos culturales mayas, como vemos. Tenemos, y el idioma es muy importante. Por ejemplo, en la península de Yucatán es el maya yucateco, ¿no? Pero también tenemos el maya lacandón, el maya tojolabal, ¿no? Y que caracteriza a la península de Yucatán solamente son los mayas yucatecos, bueno, se tenía considerado. Entonces, este manejo integral tanto de recursos de flora y fauna ha permitido a las familias campesinas actuales en la península de Yucatán mantenerse, ¿no? Por esta gran diversidad, y que les ha permitido poder proveer de alimentos para la familia. Donde en estos sitios se puede ver que se ha asegurado la alimentación. Y bueno, nosotros en este trabajo que le estamos presentando es mostrarles qué es lo que hay en la península de Yucatán. Y bueno, la península de Yucatán está comprendida por 3 estados, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y entonces nosotros hicimos una búsqueda de información de todo lo que se había generado. Como bien se sabe que la mayoría de los estudios de huerto familiar se centran en la península de Yucatán desde hace mucho tiempo. Pues bueno, recabamos toda esa información y además eso lo complementamos con trabajo de campo para poder ubicar y ver, ¿no?, qué es lo que teníamos, o sea, tenía reportado como los elementos importantes de estos sistemas de producción. Una de las especies, de los tipos de especies que podemos encontrar que nos da idea de permanencia de estos huertos, que los conforman los huertos, son las especies perennes, principalmente las arbóreas, porque como son especies de ciclo largo, podemos encontrarlas por mucho tiempo, a diferencia que las especies anuales, que son de ciclo corto y a lo mejor las podemos tener en un momento y no todo el tiempo, ¿no? O por un largo periodo. Y entonces recopilamos toda la información, fuimos al campo, estuvimos viendo qué especies son las que tienen todavía manejando en estos sistemas de producción. Y bueno, aquí les mostramos, por ejemplo, pues como base tenemos la península de Yucatán con todos los tipos de vegetación que se tienen, desde selvas medianas, subperennifolias, selvas medianas, subcaducifolias, caducifolias, selvas bajas caducifolias, dunas costeras, y vemos la gran diversidad de vegetación, y además pues todo el manejo agrícola o grandes extensiones de manejo que se tienen.
Entonces, marcamos también en este mapa, tenemos todas las comunidades que se habían reportado y las que visitamos durante unos recorridos que hicimos por toda la península de Yucatán. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, de las especies que se han reportado y solamente nos fijamos en esas especies estructurales o perennes, especies arbóreas de importancia, ¿no? Que dan estructura fisonómica al huerto familiar. Y vemos, por ejemplo, en Yucatán, las diferentes especies que se han reportado, especies solamente arbóreas, ¿sí? Y tenemos para Campeche y tenemos para Quintana Roo y en las diferentes comunidades. Y también, pues bueno, nosotros esperábamos encontrar, pues bueno, que la mayoría fueran mayas yucatecos, ¿verdad? Pero no, encontramos también que existen mayas de tojolabales, comunidades que vienen de Belice y se han estado formando sus comunidades en Campeche. Tenemos mayas Xol y mayas Ixil, y también tenemos tojolabales, ¿no? También tenemos de diferentes áreas del estado de México, como del estado de Tabasco, de Veracruz, algunos de Hidalgo, ¿no? Y de otras regiones del país, donde se han estado estableciendo en diferentes estados de la República de Yucatán, en la península de Yucatán. Ya, ya me nace así que la hermana República de Yucatán, perdón. Ya me siento adoptada también. Y bueno, aquí les presentamos también las diferentes grupos que manejan diferentes idiomas, aparte del castellano, ¿no? Tenemos a los diferentes idiomas que se hablan. Está dado por colorcitos, ¿no? Vemos que en la parte de abajo de la península de Yucatán, cerca de Calakmul, toda la región de el camino que te lleva a Chetumal, no sé, es por este lado. Tenemos en estas regiones, a ver si lo puedo mover esta cosa, a ver, en estas regiones tenemos diferentes grupos, por ejemplo, totonacos, tzotziles, ¿verdad? Y tabasqueños, pero también podemos encontrar en la parte norte, que ahorita no lo tenemos registrado, porque en este entonces nosotros no habíamos abordado bien en la parte oriente del estado de Yucatán, en esta región, que ahí veíamos solamente a los mayas yucatecos, pero también hemos encontrado gente de Tabasco, de Hidalgo y de San Luis Potosí, que habita y Veracruz, y unos veracruzanos que también manejan diferentes especies locales y que han llevado plantas. De esta manera, entonces, los huertos familiares en algunas regiones de la península de Yucatán ya se van enriqueciendo con otras especies o especies que estaban y los yucatecos o los de la península no los utilizaban y empiezan a utilizarlas, ¿no? Enseñando y compartiendo con la comunidad que ya está establecida como yucatecos. Aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes porcentajes de especies de acuerdo al tamaño del circulito, ¿no? De cómo está esa riqueza mostrado. Y bueno, también muestra esto que aparte de nuestros trabajos que hemos realizado y los trabajos que se han generado, muestra, por ejemplo, la gran cantidad de trabajos desarrollados en el estado de Yucatán, a diferencia de los que se han desarrollado en Campeche y en Quintana Roo en algunos sitios, ¿no? Y bueno, aquí les mostramos, por ejemplo, un gran porcentaje de especies que se utilizan o que mantienen en los huertos, y que en estos huertos, por ejemplo, podemos ver que la riqueza de especies salta el 80%, pero lo podemos encontrar tanto en huertos manejados por mayas yucatecos, mayas mam, mayas canjolobal, ¿no? Entonces existe
una apropiación también de esos recursos por parte de la gente que ha llegado a establecerse en la península de Yucatán, ¿no? Bueno, también tenemos algunos que hablan náhuatl, ¿no? Entonces tenemos también mayacholes. Entonces se está incrementando los grupos culturales en la península de Yucatán. Bueno, aquí les ponemos, por ejemplo, la cantidad de especies importantes, estructurales, aquí hay especies nativas, y podemos destacar desde, como habíamos mencionado en otros trabajos anteriormente, tenemos las anonas, el ramón, el nance, la chaya, la pitaya y los erosundatus, el zapote, la guayaba, el aguacate, la ciruela, algunas que son maderables como la cedrela mexicana, el zabal, ¿no? Hay especies que en algún momento en las presentaciones anteriores estuvieron mencionando que eran importantes también, ¿no? Dentro del manejo de algunos de los temas que nos mencionaron. No, y vemos cómo son importantes en estos sistemas de producción y para la gente que lo están manejando. Y por supuesto también tenemos especies importantes que no son nativas, pero que son importantes como parte de la estructura del huerto familiar y para las familias, y pues todos los cítricos que tenemos, ¿no? Que son importantes inclusive como parte y condimento importante en la cultura alimentaria yucateca. No puede haber un guiso sin su naranja agria. O bien el mango, ¿no? Los mangos que se los comen verdes también, ¿no? Que son importantes también como parte de su degustación. Y los plátanos tenemos, y tamarindos, que son especies importantes que le dan estructura a estos sistemas de producción. Y bueno, finalmente queremos mostrarle que los huertos familiares tienen especies arbóreas que son importantes. Les hablamos árboles mayas, ¿no? Que han incorporado como parte de su historia, como parte de su cosmovisión, ¿verdad? Y que son en estos sitios se llevan a cabo la conservación de estas especies, porque varias de estas especies y ahora las tenemos en los solares, a veces si son elementos florísticos importantes de las selvas circundantes ya no las tenemos en gran abundancia, como es el caso del siricote, como es el caso del ramón, del próximo nalicastro, lo tenemos más centrado en los huertos familiares. En el caso de Spondias purpurea, se decía que Spondias purpurea lo tenemos solamente en los huertos familiares y no hay en las selvas. Hemos estado trabajando en un estudio sobre evaluar qué es lo que tenemos en los montes, y tenemos Spondias purpurea en los montes también. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la importancia de ciertas especies que nos permitan entender lo que decía al principio Alejandro Casas, cuáles son esas divergencias entre una especie domesticada y una especie cultivada, ¿no? Entonces estamos en esa fase de poder estar evaluando. Y entonces todos estos sistemas de producción han podido mantener hasta la actualidad a todos estos grupos étnicos que conforman la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque tienen garantía para poder garantizar la alimentación de la familia. Y bueno, este sistema de producción tradicional o huerto familiar, que a lo mejor podemos cambiarle ya a huerta mixta, ¿no? Que me gusta, ¿no? Han estado ligados a las sociedades humanas de tiempos inmemoriales y que se ven al arreglo, estructura y disposición, ¿no? También obedece a las prácticas que les gusta a cada unidad familiar. Y pues bueno,
gracias a ustedes, ¿no? Y a los pobladores de las comunidades que nos han permitido entrar a sus comunidades, porque sin ello pues no podríamos entender y conocer todas estas plantas y riqueza de plantas que mantienen en sus huertos. Y bueno, ¿alguna? No, muchas gracias. Ahora sí hay tiempo para preguntas. ¿Alguien quisiera preguntar, comentar algo sobre ese tema? ¿Sí? Desde ayer en la presentación del libro, y en la mañana y ahorita con esta presentación, platicamos también con otros colegas, le damos un énfasis al huerto o a la huerta, como se quiera decir. Pero la parte medular es que el 80% de nuestra población está siendo urbana y el 20% está siendo rural. Y entonces la gran pregunta sería, ¿por qué no, con todo respeto para los trabajos que describen, que señalan, que indican, por qué no proponemos adaptaciones para estas condiciones? Sabemos que en los medios urbanos pues, las casas son pequeñitas, etcétera, pero ¿por qué no generamos todo estrategia, movimiento de no ver tener un árbol que solamente dé sombra, nos dé sombra y nos dé comida? ¿Por qué no tenemos pequeñas matas de no sé qué cosa? Es decir, que nosotros mismos generemos una estrategia diferente a lo que estamos viendo actualmente. O jardines que están entregados por los municipios llenos de basura y que nos permitiría retomar culturalmente lo que ya conocemos y aplicarlo a esta situación. Para terminar el comentario sería, muchas veces hay gente que se van de estas comunidades hacia las ciudades y la pregunta sería si lo retoman en las ciudades o lo pierden. No sé si nos pudieras ayudar con algo. Ajá, bueno, te voy a decir, ¿qué estamos haciendo después de que escuches la siguiente presentación? Porque complementa esta, ¿no? Sí, pero que si no voy a meter el tema de mi compañera y entonces vamos a salir de aquí peleadas. Pero sí, estamos haciendo varias cosas. Si quieres, no es por mala onda, pero mira, hemos trabajado en diferentes cosas. Trabajamos sí en las comunidades y nosotros tratamos de revalorar lo que tienen, no solamente en las comunidades, sino también en las aulas. Tenemos diferentes asignaturas que damos, por ejemplo, a veces de agricultura orgánica, de introducción a los sistemas agroforestales, etnobiología, y a los estudiantes precisamente mostramos diferentes aspectos, los llevamos al campo, pero también hemos generado algunos folletitos que nos permitan que conozcan los estudiantes y además las comunidades lo que tienen. No sé si te tocó un folleto acerca de los frutales subutilizados y desconocidos. Esos, muchos de nuestros estudiantes que llegan a la universidad no los conocen y menos los profesores tampoco, ¿no? Mira, tengo una inquietud, obviamente personal, y lo mismo que tú, tenemos que pasar de un movimiento personal a un movimiento horizontal, que era lo que me estaba señalando Víctor en su presentación. Y es muy común que en nuestras universidades tengamos pasto, o sea, le das todo el paisaje que no corresponde al ambiente en donde están las universidades. Sin embargo, en una visión más proactiva, ¿no?, más del entorno, no estamos generando lo que está en el mismo lugar, ni siquiera lo reconocemos. Hacia allá a donde me estabas refiriendo. Entonces, estamos adoptando formas, visiones, interpretaciones, aún en nuestros nichos académicos. Era el comentario, gracias. Ok, bueno. Bueno, pues muchas gracias a Rocío. Te entrego formalmente tu instancia.